intensos y tratar de ganar el mayor terreno posible en las dudas que podamos. El semana que viene tenemos Jeffers Conference, pues el examen 2. ¿Ok? De ciencias verbales. Entonces, al igual que el castellano, como que el español, la gran mayoría de las oraciones en griego contienen verbos como elementos esenciales de la oración. ¿Sí? El verbo es uno de los elementos más, de los componentes, podemos decir, más esenciales de lo que constituye una oración. Nosotros no podemos deshacernos de los verbos, porque cuando nos deshacemos del verbo, nos deshacemos en cierta medida de la parte más importante de la oración. Además, nosotros sabemos que el griego, al igual que el castellano, es una lengua flexiva, es decir, que cambia, formas cambian en la medida que ocupan una función diferente en la oración. Las palabras van experimentando cambios de acuerdo a su función gramatical en la oración. Eso es lo que flexión quiere decir, los cambios que experimentan las palabras de acuerdo con su función gramatical en la oración. Ahora, los verbos, nosotros sabemos que los verbos están compuestos de dos partes. Específicamente, tienen la raíz, por un lado, ¿qué es la raíz? La parte más sencilla de la oración. No de la oración, ¿qué es la raíz? La palabra. ¿Contiene el qué? El significado, el significado de la palabra, el lexema se lo llama también. Y después el verbo está compuesto no solo de la raíz, sino que está compuesto de varios sufijos. ¿Sí? En realidad los podríamos llamar no sufijos, sino afijos. Pueden ser prefijos, pueden ser infijos o pueden ser sufijos. Pueden venir adelante de la raíz, pueden venir entre medio de la raíz o pueden venir al final de la raíz. Eso es lo que es un sufijo. ¿Sí? Que indican la función en la que está apareciendo esa palabra dentro de la oración. Estas flexiones de los verbos contienen mucha información para nosotros como lectores, vital en la oración. Por lo tanto, es clave para nosotros, si queremos entender lo que el Nuevo Testamento dice, poder entender también los verbos y lo que están comunicando. Ahora, cada una de estas flexiones proveen respuestas a las siguientes 5 preguntas. ¿Sí? Siempre contestan 5 preguntas y a veces contestan 6 preguntas. La primera es, ¿quién está haciendo la acción? Es decir, el verbo puede decir el sujeto. El sujeto. Por medio del verbo podemos descubrir quién es el que está haciendo la acción. La segunda pregunta que contesta es ¿cuántos están haciendo la acción? Es decir, el número. La tercera cosa que nos dice, o la tercera pregunta que contesta la flexión de un verbo ¿es el sujeto el que realiza la acción o el que recibe la acción? Eso es lo que se conoce como la ¿qué? La voz. Cuarto, ¿cómo ve el autor el tipo de acción? Es decir, el aspecto. Y quinto, ¿cómo ve el autor la relación de la acción con la realidad? Eso es decir, el modo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue el anterior, padre? Sí, ¿cómo ve el autor el tipo de acción? El aspecto. Ese es el aspecto. Si lo ve de manera holística, perfectiva o imperfectiva. Y después, ¿cómo ve el autor la relación que hay entre la acción y la realidad? Ese es el modo. Entonces, esas son las 5 preguntas que las flexiones verbales nos comunican en todo momento y en todo lugar en una oración. Es decir, la persona, el número, la voz, el aspecto y el modo. Esas son las 5 preguntas que contestan. A veces, las flexiones verbales pueden hacer o contestar una sexta pregunta. Y eso es cuándo ocurre la acción, es decir, el tiempo. El tiempo. Por lo siguiente, cada vez que nosotros nos topamos con un verbo griego, nosotros debemos tratar de responder 5 preguntas, a veces 6 preguntas. Okay. En todo contexto y en todo lugar. Tenemos que tratar de contestar esas 5 o 6 preguntas. Y lo que vamos a hacer ahora es, entonces, ir por cada una de esas preguntas y tratar de definirlas. ¿Sí? Esto no es algo que ustedes desconozcan completamente, pero sí vamos a ir agregando otros elementos que nos van a ayudar en la medida que vamos desarrollando nuestra metodología exegética. Es importante entender cada una de estas preguntas a mayor profundidad. La primera es entonces la persona. ¿Qué es lo que indica la persona en griego? Ya sea masculino, Si es ¿no? femenino. perdón. La persona, La persona. sí, no el género.
Sí, tiene primera, segunda, tercera. ¿No? ¿Qué es lo que indica la persona? ¿Quién está hablando? ¿A quién se le está ¿Quién hablando? está hablando? ¿Quién ejecuta la acción? ¿Lo recibe? Bien. Sí, la persona indica la relación del sujeto con la acción. Indica la relación del sujeto con la acción. Noten, si el sujeto es el que habla, el verbo será primera persona, acuo. Si se le habla al sujeto, el verbo en qué está, en segunda persona, acues. Y si se habla acerca del sujeto, el verbo será ¿qué? Será persona, acuei. Entonces indica la relación del sujeto con la acción. Ahora, el sujeto, nosotros sabemos que en las acciones verbales aparece ¿en qué parte del verbo? ¿Al principio o al final? Al final. Al final de la forma verbal. Ahí es donde aparece. No se requiere en hebreo, en griego, como tampoco en hebreo, no se requiere un pronombre independiente en griego para indicar cuál es el sujeto de la acción verbal. De hecho, nosotros sabemos que cuando se usa un pronombre independiente, ¿sí? Se enfatiza el sujeto. Una cosa es decir acuo, otra cosa es decir ego acuo. ¿Sí? Es enfático. Entonces, en resumen, hay tres respuestas posibles a la pregunta, a la primera pregunta, de quién está haciendo la acción. Puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. Eso es lo primero. Segundo, número. ¿Cuántos están haciendo la acción? Y en este sentido, el griego es más como el español, ya que una forma diferente del verbo se usa para indicar ambos, la persona y el número, sin necesidad del pronombre. Y esto nosotros lo logramos en griego, como también en castellano, por medio de la colocación de sufijos al final de la forma verbal. Esto es distinto tal vez en inglés no tenemos tanto esto, en español y en castellano juega a nuestro favor. A la raíz, nosotros léxica o a la raíz del verbo, nosotros le agregamos distintos sufijos que nos dicen la persona y el número. Por ejemplo, ejo. ¿La raíz cuál es? Ej. ¿Ok? El O, en este caso la omega, a mí me da la información que es primera persona del singular. ¿Sí? Si yo después a esto le agarro eso, o le agarro y le agrego esto, omen, éter, usin, ¿sí? Estoy flexionando, estoy cambiando la forma para que me dé distinta información según la función de la palabra en la oración. ¿Bien? Pero esto siempre permanece, el morfema léxico. ¿Sí? Lo único que hacemos es cambiarle los sufijos, lo cual nos da la información de la persona y el número. Y esto es importante a la hora no solo de leer el texto, sino también de traducirlo y de predicarlo. Especialmente por ahí hayan algunos que estén familiarizados o que hagan su lectura. A veces alguno nació acá, hace su lectura en inglés y pierde de vista eso porque muchas veces las terminaciones en inglés son iguales, ya sea para la segunda plural, con la tercera singular o lo que sea. En español nosotros tenemos distintas y nosotros queremos asegurarnos de que estamos transmitiendo eso en la predicación y que no lo estamos perdiendo en el texto. Un ejemplo sería Juan 4, versículo 20. Cerra ahí, versículo 20. Y vemos acá, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Le dice a Jesús, soy pateres, los padres, nuestros padres, en Tojore, ore y tuto, en este monte, los Funesan adoraron. Y después, ¿qué dice? Kai Himeis legete, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en el cual es necesario adorar. La mujer samaritana, ¿con quién estaba hablando? ¿Y qué le dice? ¿Ven eso?
Esos son el tipo de cosas que nosotros no tenemos que perder de vista. ¿Sí? Si bien está hablando con Cristo, noten que cómo se le habla a él. Le dice, Kai humeis, ustedes, y para que quede más claro, en vez de decir legeis, dice legete. El egete es segunda persona plural. ¿Sí? Ustedes. O sea, el ustedes no se puede referir a quién. A Jesús. Porque el sufijo ete es plural. El plural probablemente se refiere a quién. A los judíos. ¿Sí? Otro ejemplo de esto. Juan capítulo 3. Ahí bien cerquita. En capítulo 3, versículo 7 de Juan, aquí vemos que Jesús le dice a Nicodemo, me estaumaseis, no te sorprendas, que yo te dije, es necesario que humáis, es necesario que ustedes nacer de nuevo. Noten que Jesús le está hablando a quién. A Nicodemo. A Nicodemo. Pero obviamente, después cuando dice es necesario humás, ustedes, obviamente entonces Nicodemo no era la única persona que necesitaba nacer de nuevo. Por tanto, siempre debemos estar atentos a los sufijos de persona y números pegados o que vienen al final de la raíz verbal, porque comunican información valuable, ¿sí? Que tiene mucho valor. Claro, tal vez en la Reina Valera lo perdemos esto de vista, pero os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y como no estamos tan acostumbrados al os es, perdemos vista que es plural, ¿no? Pero ahí tenemos un sufijo del verbo que es claramente plural. Bueno, en este caso tenemos un pronombre. Dicho esto, si bien tenemos que estar siempre en la búsqueda y prestando atención a los sufijos de un verbo, como así también a los pronombres dependientes que puedan estar por ahí merodeando. El sufijo de persona y número y el sujeto de una oración no siempre concuerdan. ¿Sí? No siempre concuerdan. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? En griego, el sujeto plural nominativo, puede ser seguido por un sufijo singular siempre y cuando este esté neutro. ¿Ven? Un sujeto plural nominativo puede ser seguido por un sufijo singular siempre y cuando este esté en neutro. Ejemplo, Mateo capítulo 10. Noten aquí. Está no estin auta. ¿Cuál es el sujeto? Está onomatá. ¿Sí? Los nombres. ¿Cuál es el verbo? Estin. ¿Estin qué es? ¿Persona y número? Tercera singular. ¿Nombres qué es? Plural. Noten acá tenemos claramente un sujeto en plural con un verbo en qué? Singular. Eso es común. ¿Sí? Que no concuerda en la persona y el número con el sujeto que está modificando, pero siempre y cuando este sea neutro, y este es el caso. Onoma es neutro, ¿sí? El K ahí nos hace ver que es neutro, entonces no hay problema. No hay problema. Entonces, ¿cuántos son los que están haciendo la acción? Siempre hay dos respuestas posibles. ¿Sí? O es singular o es plural. O es singular o es plural. Entonces, la segunda pregunta, dijimos, la primera es ¿quién está haciendo la acción? Hay tres respuestas posibles, primera, segunda, tercera. Persona. Número, siempre puede haber dos respuestas posibles. Singular o plural. Ahora vayamos al tercero. ¿Es el sujeto el que realiza la acción o es el que recibe la acción? Eso es lo que conocemos como la voz. La voz. ¿A qué se refiere la voz más específicamente? ¿Qué tipo de relación?
Muy bien, sí. ¿Cómo es que el autor elige relacionar el sujeto de un verbo a la acción de ese verbo? Nosotros sabemos que un verbo, por ejemplo, está en la voz activa cuando se presenta al sujeto realizando la acción, como él haciendo la acción. Si yo digo, acuo antropon, escucho al hombre. ¿Quién es el que está realizando la acción? Yo. Primera Yo. persona. ¿Y dónde está el yo en el verbo? Implícita. En la omega, al final. ¿Sí? Yo escucho al hombre. Esos son verbos en voz activa. Él está haciendo la acción de escuchar en lugar de ser aquel que es escuchado. Pero nosotros sabemos que hay dos voces más en griego. También está la voz pasiva y la voz media. La voz pasiva, ¿cuál es? Recibe la acción. Recibe la El sujeto recibe la acción. Acuomai. ¿Sí? Acuomai. ¿Y la voz media? Manifiesta un interés ¿Manifiesta un interés? personal de alguna ¿Personal? forma, directo e indirecto. Muy bien. Sería algo como decir, yo me pongo a escuchar para mi propio beneficio, algo por así. ¿Sí? Donde tenemos que el autor está ejecutando la acción y sin embargo esa acción de alguna manera está funcionando, fungiendo para el beneficio de él. Hay veces que la acción recae sobre él. Entonces estén atentos a esa voz media. Ahora, nosotros sabemos que de todas las voces, activa, media y pasiva, ¿cuál es la más común? Activa. Activa es la voz, por así llamarlo, la voz normal. O la voz, quieres decirlo, la voz no marcada. ¿Sí? Y la voz activa, ¿qué es lo que distingue? La acción del verbo. La voz media y pasiva, ¿qué es lo que destacan? Sujeto. El sujeto. ¿Ok? Entonces estén atentos, especialmente en un texto, cuando ven un cambio de voz activa a voz media y pasiva. ¿Sí? Porque claramente el autor está queriendo realzar o enfatizar o llamar la atención sobre el sujeto más que en la acción misma. Bueno, entonces ahora vamos voz por voz. ¿Ok? La voz activa. La voz activa puede ser dos cosas. Puede ser simple o causativa. Simple o causativa. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Aquí, jode Theos, Ginoske, Tas, Tardías, Gimoni. Pero Dios, Ginoske. ¿Ginoske qué es? Conoció. ¿Sí? ¿Alguien lo analiza? Rápido. Presente, activo, indicativo, tercera del singular, de Ginosco, la terminación EI, me dice que la persona es tercera, el número es singular, y además, ¿qué es lo que me dice ahora el verbo? ¿De qué tipo de voz es? Activa. Activa. O sea, ¿quién es el que está haciendo la acción? Dios, el sujeto. Jotheos, pero Dios, Jodetheos, pero Dios conoce. ¿Qué es lo que conoce? Las cardías humón, sus corazones, son las de ustedes. Esa es la voz activa simple. Dice que algo sucede, que algo pasa. ¿Ok? Pero también puede ser causativa. Causativa, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, un buen ejemplo ahí. Mateo capítulo 5, versículo 45. Noten acá. Joti ton helion autu anatelei epiponerus kai agastus. ¿Sí? ¿Qué ton helion? ¿Qué es helion? Sol autu, que su sol anatelei. ¿Qué es esto? Salí. Presente, activo, indicativo, tercera singular de anatelo, ¿sí? Salir, ¿sí? Sobre onerus, sobre malos y buenos. Noten que acá anatele tiene una idea, aunque es voz activa, tiene una idea causativa. O sea, hace salir, causa salir.
porque su sol hace salir sobre malos y buenos. Es una voz activa causativa. ¿Sí? ¿Qué tal si se traduce saca su sol? Saca su sol. O sea, como que evoca un gigante sacándose el sol. Sí, es que no significa eso léxicamente hablando. Sí, significa rise up, or cause to rise. Es salir, causar salida. Sí, no, lo decía como honrando la voz que no es, bueno, hasta cierto punto, ¿hay alguna otra forma de manifestar causa en el griego? Está pensando como Chirchir, en hebreo. No, está más, por eso está más intrínsecamente ligado con el matiz o la raíz del verbo y el tipo de voz. Ok. Entonces, en la voz activa podemos encontrar estos verbos que tienen un matiz más causativo, Principalmente. principalmente. Y es donde ayuda mucho ir a un diccionario, ¿no? Un diccionario te da ese tip, te ayuda a dar esos significados. Por ejemplo, estoy viendo, por ejemplo, acá anatelo, cuando yo lo busco en el diccionario, en Primera de Clemente, se usa como hacer crecer comida para las criaturas. Entonces tiene sentido ya intrínsecamente hablando el verbo de causar. Y se elige la voz activa para comunicar esa voz, o ese matiz. ¿Vale? Entonces, la voz activa, la más común es la simple, ¿sí? Pero también hay ciertos verbos basados sobre su raíz que tienen un matiz más causativo que simple. Luego tenemos la voz pasiva. La voz pasiva también puede ser simple. Puede ser simple. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 1. Pero ustedes, esto, en el Espíritu, o por el Espíritu, baptisce, hagioi. Por el Espíritu Santo, hagioi, está acá atrás. ¿Qué tenemos acá? Sí, ¿un qué? ¿Un qué pasivo? Un futuro pasivo, segunda persona, ¿no? Ahí tenemos la mezcla del zeta, eta, tenemos la sigma, ¿ok? Y acá tenemos lo que conocemos como un pasivo simple. Y por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, serán bautizados. Y simplemente dice que algo sucederá. Pero hay veces que la voz pasiva también se puede usar de manera permisiva. Permisiva. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7. Permisiva. Anterior, ¿cuál era? Doctor, la de Hechos 1.5. Hechos 1.5, simple. Sí, muy bien. Simple. Si no comunica nada extraordinario, simplemente mantiene, lo más importante es el pico de voz. ¿Okay? Noten acá al final, acá, pero di la palabra o una palabra y jo, país, mu y mi siervo y afecto viene de yaomai, de sanar, será sanado. Será sanado. Ahí tenemos otro pasivo, ¿sí? Claramente por la zeta, eta, en este caso es tercera del singular, pero es permisivo, ¿sí? Di la palabra y es lo que se una vez que tú digas, le darás permiso para que mi siervo sea sano. ¿Okay? Una vez que diga la palabra, eso tendrá implicaciones radicales sobre su siervo. A veces una voz pasiva puede aparecer con un agente o medio expresado. Nosotros sabemos que el agente final se expresa como en griego. ¿Cómo expresamos el agente final? Una preposición más qué. ¿Qué preposición? ¿No? Final. Intermedio es guía, ¿Bien? es Empieza con un hipo. Hypo. Hypo más el genitivo es justamente el agente final.
Mientras que el agente intermedio es dia con qué? Cogenitivo. Noten en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Acá, para que se cumpliese o para que se cumpla lo que lo que ha sido dicho, Hypo furio diatu profetes legontos. Noten, acá tenemos un aoristo, ¿sí? Y después está seguido agente final, Hypo furio, el agente final de lo que se dijo, ¿quién fue? El Señor. ¿Y cuál es el agente intermedio? El profeta. Diatu. Entonces, Dios, en este caso el Señor, utilizó los profetas para escribir la palabra, ¿no? Lo que se está refiriendo ahí en Mateo 1, 22. Y claramente la gente final es curio y la gente intermedio profetu. Y muchas veces tenemos lo que es un medio impersonal que se puede dar, como estaba diciendo Williams, con un en. Con el en más el dativo o simplemente sin el uso del en, con el dativo. Es un agente impersonal. ¿O solo a ti? O solo dativo. O solo dativo. Doctor, eso sería agente personal. ¿Este? Sí. Agente personal final, agente personal intermedio y después un agente impersonal que es el en más el dativo o el dativo simplemente. A veces que nosotros también sabemos que puede parecer un pasivo sin ningún tipo de agente. Eso también es común. Y en muchos casos, especialmente por el contexto o trasfondo judío, los verbos en pasivo que tienen una clara referencia a Dios se lo conocen como pasivos divinos. Que no está explícitamente en el texto, no aparece con Hypo, Mateo 5. TU, pero contextualmente nosotros podemos hacer esa diferencia, ¿no? Y después tenemos la voz media. La voz media, donde vemos que el sujeto actúa, como decía recién Federico, con un tipo de interés personal, ¿sí? Para su propio beneficio. O sea, de una otra palabra, de alguna manera, el sujeto actúa en relación consigo mismo. Para su propio beneficio, para sí mismo, para su propio interés. Y hay tres tipos de usos distintos de la voz media. La voz media puede ser, algunos lo llaman directa o simple, también sería otra manera de decirlo, directa o simple. Es decir, uno de los usos más comunes. Otro uso puede ser intensivo. Intensivo ahí en Mateo capítulo 27 a 24, cuando está hablando de Pilato, y dice, Labón, Judor, apenipsato, tasqueiras, tomando agua, entonces se lavó las manos. Ahí es más que simplemente directo o simple, es intensivo. ¿Sí? Se usa el medio para intensificar la acción, para hacer hincapié en que él se lava para su propio beneficio. Claro. ¿Sí? Para querer desquitarse de la situación. Tengo que era la cita, doctor. Perdón, no lo puse. Gracias. Mateo 27, 24. 27, 24 es. Sí. Siempre hago Aponipto. Aponipto es el verbo. ¿Sí? Sucede en el activo, pero acá se lo utiliza. ¿Sí? Porque él podría haber utilizado un activo. La voz activa. Él lavó sus qué. Las alías, ¿sí? Sus manos. Pero usa el intensivo o utiliza el medio mejor para intensificar la acción. ¿Bien? Se lavó las manos. Es como que hacemos una pausa, ¿no? Ahí. Se lavó las manos. Y con la voz media está intensificando lo que está sucediendo. Lo hace para su propio interés, para su propio beneficio. Y después tenemos también recíproco. ¿Sí? Un verbo en voz media se puede utilizar no solo de manera simple o directa,
intensiva, sino también recíproca. En Mateo 26:4, por ejemplo, Mateo 26:4. Acá. Sunebu lustranto. Ahí tenemos el verbo es sumbolego. Bolego significa ¿qué? Bulomai. ¿Qué es? Desear. Desear, ¿sí? Desear. Desear querer. Bulego. ¿Qué es? Desear juntamente. Juntamente Juntamente. con habla de algo que está Deseo conjunto. en conjunto, ¿ok? Si ustedes van a vida, van a ver que tiene que ver con esto de consultar, de complotar algo, ¿sí? Y acá claramente tiene esa idea recíproca, ¿no? Entonces la idea es, y complotaron juntamente para aprender, para agarrar a Jesús, ¿sí? Por medio del engaño. Entonces, acá otra vez, este matiz, y estos matiz los vemos específicamente con la raíz del verbo. Si tenemos que respetar la raíz del verbo, así como lo vimos, por ejemplo, con ¿cuál fue? El causativo en el activo. Bueno, en este caso el recíproco está claramente ligado con el matiz verbal. Sí. ¿Cómo sería la traducción ahí? Acá tú tienes, bueno, acá tienes un participio, ¿no? Pero porque tienes un verbo que está en voz media y no solo es bulomai, sino que es suné, bulesuntai, es como y después de haber complotado juntos, después de haber tramado el uno con el otro, esa es la idea recíproca del medio. ¿Sí? Tiene una idea de reciprocidad, ¿sí? Que está atada también a la raíz del verbo. ¿Bien? La clave, doctor, es el zoom para reconocer esto. Acá, exacto, acá la clave está en una parte de la raíz, que siempre cuando tenemos algún verbo o una raíz compuesta con una preposición tenemos que prestar atención. A veces que no hace nada, a veces que es más enfática, y acá la voz media ayuda a enfatizar esa idea de reciprocidad. Después de haber tramando el uno con el otro, como que se consultaron uno con otro y dijeron, esta es la mejor manera de hacerlo. Eso es lo que está haciendo hincapié el texto. Ahora, a medida que el Nuevo Testamento se iba escribiendo también, esto fue cayendo en desuso porque empezó a utilizarse ¿qué tipo de pronombre? Recíproco. Recíproco, ¿cuál es el pronombre más común de reciprocidad en el Nuevo Testamento? El no es muy común en el Nuevo Testamento. Por eso que la voz media también cae en desuso. Entonces, hay tres posibles respuestas a esta tercera pregunta. ¿Sí? Y es activa, media o pasiva. ¿Cuál es la voz? ¿Activa, media o pasiva? En el Nuevo Testamento, la voz activa aparece 20.697 veces. O sea, es la más común. La voz pasiva, 3.933 veces. Y la voz media, alrededor de 3.500. Noten que casi la misma cantidad entre voz pasiva y voz media. ¿Sí? Pero por lejos, la más común es la voz activa o la que tiene menos marca. ¿20.000 qué? 20.697. 20.697 para la activa, 3.500, alrededor de 3.500 para la media, y para la pasiva dije 3.933. ¿Sí? Pues claramente esta es la más común y la que tiene menos marca. Vamos a hacer una ilustración, ¿sí? Es como el auristo, ¿sí? Que menos marcas tiene exegéticamente hablando, y solo dice que algo sucedió. Ahora, cuando hay un cambio de voz a pasiva o a media, quiero prestar atención, porque el sujeto está siendo enfatizado, ya sea intensificado, para mostrar reciprocidad, para mostrar otro tipo de cosas como la que vimos recién. ¿Entiendes? La cuarta pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo ve el autor tipo de... Eso lo llamamos como un aspecto. Un aspecto, ya hemos hablado bastante del aspecto, pero el aspecto tiene que dar la perspectiva de la acción. ¿Cómo se ve la acción? El tipo de acción. ¿Cómo lo presenta el autor a la acción para la audiencia?
Nosotros sabemos que hay tres posibles respuestas o tres categorías: imperfectivo, perfectivo y heurístico. El imperfectivo sitúa el interés ¿en dónde? En el proceso, en la duración de la acción. Ese está el foco. Ahí llama la atención. Hace hincapié en eso. Proceso, duración. O sea, se lo puede comparar, algunos lo comparan con una toma de una película. ¿Sí? Está mostrando detalle por detalle. El aspecto perfectivo se enfoca en qué? El resultado En la condición resultante, en el estado resultante permanente de una acción ya completada. Y el aspecto heurístico centra la atención en la idea verbal en su totalidad. Muy bien. No nos indica nada del proceso, no nos indica nada sobre los resultados permanentes de la acción. El auristo no niega estos elementos, pero simplemente el auristo opta por no hacer ningún tipo de comentario. Eso es lo que hace el auristo. No dice que no sucede o que no pueda estar, sino que opta por no decir nada. Es como que se mantiene al costado. Y es como si al imperfectivo lo comparamos a una toma de película, al heurístico lo podríamos comparar a una fotografía. Ahí está, inamovible. Si eso no dice algo sucedió y captura ese momento y ya está. Sí, Solís. Cuando hay este aspecto heurístico, algunas traducciones simplemente no hacen comentarios, otras toman decisiones Sí. y no siempre se inclinan a la misma decisión, si es perfectivo, si es imperfectivo. Eh, ¿Qué tan saludable es traer ese aspecto si no está originalmente en el texto original? ¿O cuáles son los criterios para tomar esas decisiones? ¿Voy a traducirlo como perfectivo o voy a traducirlo como imperfectivo? Hay algunas partes del contexto, pistas que no te, o es mejor ¿Te estás traer refiriendo simplemente cuando es, por ejemplo, un auristo? un arista. Cuando es un auristo Sí. y no nos dice nada del tiempo y quiero ver cuál es el uso de ese auristo. Sí, ahí tengo que ser muy sensible al contexto. Mucha sensibilidad al contexto. El contexto, y por eso es que hay tanta discusión, especialmente con el auristo, porque el auristo prefiere no decir nada, pero no dice que no exista necesariamente. Entonces, ¿cómo? Por eso le aumentan, digo, significados al auristo, como no lo dice, entonces quieren como... Uso, digamos, hay que ser sabio, prudente, es mejor pecar en no decir mucho sobre algo que el heurístico no quiere comentar, es el menos exegéticamente marcado, relevante, y tampoco queremos hacer demasiado. Vamos a ver algunos ahora en Filipenses, varios, de hecho, auristos, uno detrás de otro, y van a ver que incluso como yo los tomo de la manera más simple posible. Bueno, no sé cuántos usos tiene del auristo. Varios, ¿no? No lo trata como lleva tiempo. No, lo habla, claro, lo habla el tiempo, el auristo. Pero un auristo siempre auristo. 9, 9. Como ocho, ¿qué tiene? 9, 8. Claro, constativo, ingresivo, culminación, nómico, epistolar, Siete. de pasado inmediato. Claro, hay algunos que son simplemente contextuales. El nómico, por ejemplo, tiene que ver con acción, tiene que ver con principios. El ingresivo o de combinación tengo que ver no solo el tipo de verbo, sino también el contexto, de qué se está hablando. Si hay algún tipo de finalidad o culminación en el contexto, no lo hay. Ah, lo que está haciendo Wallace en realidad es categorizando los distintos usos de estos tiempos, en este caso aspectos, sobre la base de ciertas combinaciones sintácticas, ¿no? Entonces, no es que está agarrando solo una morfología y basándose en la forma del verbo, sino que está agarrando eso y lo mete dentro de un contexto para poder determinar el significado. Está siendo sensible al contexto. Es todo lo que estamos haciendo todo el tiempo. Nada más. Entonces, hay tres posibilidades a esta cuarta pregunta: imperfectivo, perfectivo y heurístico. Quinto, el modo. El modo. ¿El modo qué es?
cómo el autor relaciona qué con qué. La realidad. La acción con la realidad. ¿Sí? ¿El más común cuál es? Indicativo. El modo indicativo. Así como se hace una afirmación, ¿sí? Y el modo indicativo afirma la veracidad de una declaración, porque se apega a la realidad de algo. El indicativo aparece 15.618 veces, por lejos el más común. Pero el griego también tiene otros modos. Un verbo puede expresar una orden, se utiliza el modo imperativo, que aparece 1.631 veces. También puede hablar de contingencia, puede expresar eventualidad. Ese es el modo subjuntivo, que aparece 1.858 veces, o sea, aparece más el subjuntivo que el imperativo en el Nuevo Testamento. Estos tres modos son los que se usan con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento, aunque hay un cuarto, ¿cuál es? El optativo, que generalmente expresa una petición. Cortés, ¿sí? Se utiliza muy poco, solo 68 veces en el Nuevo Testamento. Estaba cayendo claramente en desuso. Sí. Sí. Respecto al subjuntivo y optativo, leí un poco de Wallace que dice que el subjuntivo indica probabilidad y el optativo posibilidad. Posibilidad, ¿Qué sí. diferencia habría en eso? Porque probabilidad y posibilidad para mí suenan como sinónimos, no sé cómo sería. No, probabilidad está más cercano a la realidad que la posibilidad. Sí. Con probabilidad es lo correcto, hay chances. Sí. Posibilidad es más lejano. Ok, gracias. La mejor manera de recordarlo es, digamos, si tú tienes el... Es parecido, ¿sabes a qué? Volvamos a los casos. Tú tienes el nominativo y después de todos estos tienes todos casos que se van alejando de este caso, se llaman casos oblicuos, ¿no? Porque se van alejando del caso nominativo. Entonces tú tienes el genitivo, el dativo, el acusativo y más. En el modo, nosotros también tenemos la afirmación de lo que está más apegado a la realidad y ahí tenemos lo que se llama como el indicativo. Y después, los demás modos, en realidad son como modos oblicuos, son como que se van yendo de la misma manera, se van alejando de la realidad. Entonces tienes el imperativo, tienes el subjuntivo, tienes el optativo, ¿sí? Pero esta es la base. ¿Está bien? Es como lo miraban los griegos, incluso con los procesos. Sí, Cuando decimos que se aleja de la realidad, significa también que se aleja de que la acción se realice. Como dijo la... Exacto, de la acción con la realidad, correcto. Sí, señor. Entonces tú puedes moverte el imperativo y el subjuntivo, ya después el optativo es el posible, pero menos probable que el subjuntivo. La pregunta del compañero, creo que con el optativo, cuando vemos que, por ejemplo, se usa más en una petición, al que se le solicita algo puede decir simplemente no. Por eso que se queda ahí como una posibilidad. Cuando en el subjuntivo me parece que lo vemos mucho en estas cláusulas condicionales. Correcto. Con el sí, ¿no? Hay Sí, no. posibilidades ahí de Sí. más probabilidad de que ocurra. Correcto. Y buena acotación, porque ahí el optativo, finalmente, jerárquicamente hablando, viene de alguien. Está, creo que tiene alguien alguien más bajo que le está hablando un superior, ¿no? El imperativo, ¿no? Un superior, alguien que está más abajo. Entonces, hay menos posibilidad de que te diga un no, el optativo. ¿Entiendes? Cuando se usa, doctor, el imperativo para reemplazar al optativo en la mayoría de los casos que hay súplica a Dios, Sí. podríamos decir que está basado en esa certeza que tenemos de que Él escuchó nuestras peticiones y eso, no sé, quizá influyó en el uso del imperativo en lugar del optativo, hoy es un stretch. Creo que es como un stretch, porque el optativo ya para el Nuevo Testamento estaba cayendo, ya no se usaba tanto como con Homero, ¿sí? Ya estaba cayendo en desuso. Se estaba rompiendo todo eso. Yo creo que, especialmente, y esto lo vemos mucho, incluso se ve en la Septuaginta, pero incluso lo ves en hebreo, en los salmos, ¿sí? Se le dirige a Dios con un imperativo.
que jerárquicamente hablando queda como totalmente desubicado, habla de la urgencia, más que de la certeza de estar en Cristo. Todo lo más creo que habla de la urgencia, de esa súplica de que en el momento necesito una respuesta ya. ¿Sí? No es una falta de respeto, sino que denota más el infortunio, la realidad de que tiene que actuar ahora o me muero. Algo así. Sí, no, solo una curiosidad que me pareció extraño por qué Wallace coloca el imperativo como el más lejano a la realidad. Bueno, Ujú. yo no lo pondría, yo pondría al optativo como más lejano a la realidad. En cierto modo, es más volitivo, pues, a la voluntad. El imperativo, Digo, o sea, a la voluntad que se venga quien venga. Ok. Si es el amo al sujeto, Claro. el esclavo, tú puedes decir que no, pero Ese modo, pero Más alejado de la certidumbre. dice, no quiero entender. está bien, no hay problema. Yo lo pondría así, bueno, tal vez ahí estamos en diferencia con Wallace. El subjuntivo es más usado que el imperativo. Sí, por muy poquito. Creo que di los números recién. 1858 a 1631. Sí. Subjuntivo es más. Subjuntivo, perdón. Es más utilizado. Un poquito más. Acá otra vez. Como el mismo principio que vemos acá, con la voz activa, lo aplicamos también para el indicativo. Exegéticamente hablando, el indicativo es el más común o menos marcado. Lo mismo con el aspecto del auristo. O sea, cualquier otro de estos tipos de uso, exegéticamente hablando, tiene más valor, ¿sí?, que el indicativo. Y como estamos estudiando el texto, tenemos que prestar atención a eso. ¿Sí? ¿Qué tiempo tenemos? Porque quería centrarme un poquito más en la traducción y estoy tratando de volar. 4:20. 1 hora 40. 1 hora y 40 tenemos. Ok. Vamos a un receso, ¿les parece? De 10 minutos o de 5 minutos. Volvemos y tratamos de terminar esta parte rápida y nos metemos en la gramática el análisis de Filipenses. La P6, ¿en qué modo está? El futuro, en tiempo. ¿Sí? Pero, ¿en qué modo está? Indicativo. O sea, que el indicativo se puede utilizar también de manera no solo declarativa, sino también imperativa. Este es uno de los casos. ¿No? Hay uno como lo distingue. ¿Cómo lo distingue ahí que es imperativo? ¿Por el futuro? O sea, Por el futuro. Y la fuerza. ¿No? A pesar de que sea un futuro, no está diciendo que esto va a ser así. Y esto está también, creo yo que está eh, claramente influenciado por la Septuaginta del Antiguo Testamento. Sí, sí. porque Porque la Septuaginta, recuerda, para dar mandatos se utiliza el imperfecto. A la hora de traducirlo, ¿sí?, los traductores lo reemplazaron al imperfecto con un futuro. ¿Sí? Entonces adquiere ese valor imperativo a pesar de que es un indicativo. Porque el imperativo tiene ese aspecto futuro. Exacto, exacto, exacto. Noten, por ejemplo, el modo indicativo también se puede usar de manera interrogativa. En Juan 11:26. En Juan 11:26 hay un paso. ¿Sí? ¿Tú crees esto? Pisteguais tuto, ¿tú crees esto? Ahí es indicativo, pero está funcionando ¿cómo? De manera interrogativa. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque hay también ahí el punto y coma al final en el texto griego, ¿no? Son maneras en las que estamos, otra vez, categorizando usos. ¿Sí? Categorizar usos que se van a sistematizar. Ahí estás. ¿A mí? Perdón, un segundito. Los
Juan, ¿me estás escuchando? Sí, lo escucho, me está. Juan, ¿me podés grabar esta sección desde ahora en adelante? Listo. Por favor. Entonces, declarativo, imperativo e interrogativo. Esos son los tres usos del modo indicativo. ¿Ven? Recording in progress. Ahora tengan en cuenta que, por ejemplo, en el uso interrogativo, en una pregunta en griego, uno puede dar a entender si la respuesta es afirmativa o si es negativa. ¿Recuerdan eso? Uno, con la manera en que formula la pregunta, puede dar a entender si la respuesta es negativa, si se espera una respuesta negativa o si se espera una respuesta positiva. Si se usa el U en la pregunta, se espera una respuesta al revés, afirmativa. Si tenemos me en la pregunta, se espera una respuesta negativa. ¿Ok? Entonces, para estos ejemplos, vean por ejemplo Juan 14:10, se espera una respuesta positiva. Ahí dice, Jesús dice, Upisteweis, hoti ego, entopatri, kai hopater, enemoi estin. No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La respuesta que se espera, ¿cuál es? Sí. Porque se usa U. El me se espera una respuesta negativa, como por ejemplo a 1 Corintios 9:8. ¿Sí? Vayamos entonces al modo imperativo. El modo imperativo es el modo de la intención. Es el modo de la intención. Hay 4 usos principales del modo imperativo. Uno es el mandamiento, que es el más obvio, por ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:16, cuando Pablo dice, pantote, jairete, regocíjense siempre o siempre se regocíjense, es un mandamiento. ¿Sí? Es el modo imperativo. 2 puede ser prohibición. O sea, prohibición es un mandamiento negativo. 1 Corintios 6:9, me planasfe, ¿sí? No sean engañados. Se puede utilizar como solicitud, ¿sí? Cuando se dirige un superior, se solicita algo, pero se lo hace a través de un imperativo. Estábamos hablando de eso anteriormente. ¿Sí? Y después permisivo, o más bien de tolerancia, en Mateo 8:32. Ahora, hay algo que, hablando justamente de esto, quería comunicar porque muchas veces cuando se habla de imperativos y se toma en consideración el aspecto, antiguamente se lo entendía de una forma y ha cambiado con el tiempo la manera en que se enseña esto. Antiguamente, por ejemplo, si un imperativo, si una palabra, un imperativo, estaba una prohibición, vamos a poner una prohibición mejor, no hagan esto, estaba en presente, el imperfectivo, antes se enseñaba que eso quiere decir que la audiencia tenía que dejar de hacer algo que ya estaba haciendo. Si era oristo, es que no comiencen a hacer algo. ¿Okay? Pero en realidad, no es tanto eso de comenzar a hacer o dejar de hacer. Puede ser ese el caso, sí, dependiendo del contexto, otra vez, o de la realidad de la audiencia, pero creo que más tiene que ver entre imperativos que denotan preceptos generales con mandamientos específicos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Los preceptos generales son reglamentos morales genéricos que normalmente utilizan el aspecto imperfectivo. O sea, cuando ustedes ven un imperativo con un tiempo o un aspecto imperfectivo, lo que se está haciendo hincapié no es tanto que se deje de hacer algo, sino más bien se está haciendo hincapié en un aspecto o un precepto general de una verdad moral. Por ejemplo, Mateo 15:4. Ima ton patera kai ten metera. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un precepto general. ¿Y se utiliza qué? Un presente imperativo.
Honra a tu padre y a tu madre. Un aspecto imperfectivo. Ahora, si por el otro lado yo quiero dar a entender un mandamiento no general, sino específico a una situación y circunstancia, una petición o una orden que debe realizarse en un momento concreto, se tiende a utilizar, ¿saben qué? El aspecto heurístico. El aspecto heurístico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, se te cayó un papel ahí en el suelo. En Lucas capítulo 7, versículo 22, entonces Jesús les contestó a ellos, vayan e informen o hagan saber a Juan las cosas que vieron y escucharon. ¿Ok? Noten acá, apangelaite, ¿ok? Ahí tiene viene apangelo, ahí tiene un auristo. Un auristo. ¿Por qué se usa el auristo? El auristo se usa acá porque está hablando de un mandamiento concreto y específico. Está hablando de estas cosas que vieron y de estas cosas que escucharon. Hacérselas saber a quién. Juan. No es un reglamento general, moral, como se utilizaría con un aspecto imperfectivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando vean imperativos, estén en la búsqueda de ese tipo de cosas. ¿Sí? Si es imperfectivo, es un mandamiento general, moral. ¿Sí? Si es aorístico, el aspecto del imperativo es más concreto en una circunstancia de aquel momento. ¿Ok? Subjuntivo. Vayamos al subjuntivo rápidamente. Un subjuntivo tiene varios usos también, se puede usar de manera exhortativa. ¿Sí? En Primera de Juan vimos muchos de esos. Amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Doctor, disculpe. Sí. Cuando la parte anterior del mandamiento que no es general y específico se refiere a mandatos que se le hace a la persona en ese momento, que no aplica a todos, solo en ese momento. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablo de mandamientos específicos, Sí. sí, órdenes concretas que deben realizarse en un momento y un lugar. Sí. Volvamos entonces al subjuntivo. Puede ser exhortatorio, ¿sí? Amémonos los unos a los otros, ¿sí? 1 Juan 4:7. Puede ser prohibitivo, un subjuntivo se puede utilizar de manera prohibitiva. ¿Se acuerdan de Mateo 5:17 cuando Jesús dice que no viene para destruir, ¿sí? la ley, ¿sí? Sino que vino para cumplirla? ¿Sí? Ahí utiliza un subjuntivo prohibitivo. No piensen que vine, ¿sí? No piensen, ahí está prohibiéndoles a ellos de que piensen que vine para destruir la ley. Puede ser deliberativo, ¿sí? Deliberativo. Puede ser negación enfática. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los igualas, lo leyeron? La manera más fuerte de negar en griego es justamente con un infinitivo más, un subjuntivo más el kume, se utiliza. Puede ser de propósito y de contenido. Y el resultado también está ahí. Sí, me estoy moviendo rápido, pero quiero cubrir algunos de estos elementos. Y después tenemos el modo optativo, que es el modo de la posibilidad. Hay los usos volitivo normal, ¿sí? Cuando Pablo en Romanos 3:4 dice megenoito, ¿sí? Que no sea así, y potencial también puede ser en muchos otros 31. Entonces, hay 4 respuestas posibles a la quinta pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que hay entre la acción del verbo y la realidad? Puede ser indicativo, imperativo, subjuntivo y pocas veces optativo, solo 68 veces en Nuevo Testamento. Ahora, Los últimos dos objetivos volitivo potenciales, ¿no? y potencial. Ya. Y a veces que cuando está el modo indicativo nosotros podemos contestar una sexta pregunta que tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. Y esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. No lo voy a cubrir mucho por una cuestión de que lo dieron con Black.
Y se acuerdan de este cuadro que les había mostrado, que está de hecho sacado donde tenemos los tiempos de la acción, pasado, presente y futuro, tenemos los tipos de acción, imperfectivo, holístico y perfectivo, y cómo se solapan unos con otros. ¿Sí? Entonces, estén al tanto de esto. Siempre recuerden que el tiempo es secundario, es griego, ¿sí? Como lo ves en hebreo, el tipo de acción siempre es más importante que el tiempo de la acción. Pero es importante estar familiarizado con los distintos, no solo los aspectos, sino el tiempo de la acción. Generalmente se da esto en el modo indicativo, sí, porque es el de la realidad. Sí. Mire, pregunta, Héctor, en cuanto al tiempo, ¿solo tenemos que considerar pues, pasado, presente, futuro? ¿O también ahí se incluye ahorita, imperfecto, con perfecto? Acá están. La respuesta está acá. El imperfecto, el auristo y el pluscuamperfecto pueden ocurrir en el pasado, el presente aurístico y el perfecto pueden ocurrir en el presente, el futuro imperfectivo, el futuro aurístico y el futuro perfecto pueden ocurrir en el futuro. Son individuales. Esta tabla ayuda muchísimo para poder esclarecer eso. Pero cuando estén con un modo indicativo, tienen que hacer la pregunta a ver si ese modo me está mirando entre el tiempo de la acción. Siempre van a haber otros marcadores en el contexto, pero como es el modo de la realidad, va a estar más apegado a algún momento específico. Cada vez que se encuentre con un verbo, hagan estas 5 preguntas, a veces 6, dependiendo si están en modo indicativo. ¿Está bien? ¿Una pregunta en cuanto a eso? Por lo contrario, vamos a unas sutiles en Filipenses. Nos habíamos quedado. No. 28, ¿no? 18. 28, ahí está. El versículo 28 de Filipenses, capítulo 1. ¿Quién quiere hacer el primero? Yo lo hago. Dale, Rodolfo. Y no intimidados en ninguno por causa de sus oponentes, oponiendo. ¿Cuál es contra ellos? Prueba de perdición, pero a ustedes salvación. Y esto de Dios. Ahí está mi traducción. Vamos a intentar para atrás. Pero en nada intimidados de los adversarios, lo cual es señal de provisión para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios. Nota ahí, Rodolfo, que tienes ese participio que está justamente, yo lo subrayé, porque su hapax legomen no solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, y se contrasta con qué otro participio que había aparecido antes. No sé ese detalle. Mira el contexto. Sería el de combatiendo. El de combatiendo. El de combatiendo. Permanecer firme no era un participio. ¿Sí? Lo tengo acá arriba. Acá está. ¿Sí? Acá estaba, ¿se acuerdan del imperativo? Permanecer firme. Acá está el participio. ¿Sí? De manera. ¿Cómo es que permanecemos firmes? Combatiendo
en la fe o por la fe del Evangelio. Y ahora dice, no en nada intimidados. ¿Sí? Noten que ambos están al mismo nivel, combatiendo, y en nada intimidados, están al mismo nivel, y describen a cómo estar firmes. Uno de manera positiva, uno de manera negativa. Noten ahí el me es enfático al principio de la oración, ciertamente enfático. No intimidados en nada, en medeni, esa frase preposicional, otra vez de manera, ¿sí? Hypoton aitikeimenon. ¿Sí? Ese participio que está aquí, Rodolfo, voy a decir Adolfo. Rodolfo, ¿cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Eso es un infinitivo. No es un infinitivo. Infinitivo. ¿Ah? No es un infinitivo. Genitivo. Genitivo. ¿Cómo está funcionando? Es un genitivo plural. ¿Cómo está funcionando? Ah, Sustantivado. es sustantivado. Sustantivado. Noten qué es lo que tiene adelante. El artículo por los adversarios. Y noten que esta raíz no es la primera vez que aparece. Ya había aparecido antes. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:16? Sabiendo, o porque sé, que para la defensa del Evangelio, teimai, yo fui puesto. Comparte raíz. ¿Sí? Yo fui puesto para la defensa del Evangelio y acá están los adversarios. Interesante contraste que se está poniendo ahí. ¿Sí? Getis. ¿Qué es eso, Rodolfo? ¿Cuál? Getis. Yo lo traduje como el cual. ¿Qué es? No la traducción, ¿qué es? ¿Perdón? ¿Qué es? Bueno, no recuerdo la verdad. Pronombre femenino. Un pronombre, muy bien. ¿Un pronombre qué? En latín. Relativo. Nominativo. ¿Un qué? Nominativo. Oh, nominativo. Ok. Sí, es nominativo porque está funcionando como el sujeto de esta oración subordinada, lo cual es